Entonces, cuando nosotros hacemos la fundición, ¿cierto? Pues hablábamos como tal que teníamos una microestructura, ¿sí? Y esa microestructura decíamos que era una organización como tal de granos, y esos granos veíamos que los granos le pueden dar mayor o menor resistencia al material dependiendo del número y dependiendo del tamaño. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros fundimos un material, para poder observar esa estructura interna, la metalografía como tal, la organización de los granos, yo tengo que realizar un procedimiento que se llama una preparación metalográfica, ¿sí? Por consiguiente, es el siguiente tema que vamos a observar, que son los principios de metalografía. Cómo yo debo preparar el material, ¿sí? Para poder observar la microestructura del mismo, ¿correcto? Para ello vamos a comenzar con estos dos análisis principales. Cuando yo quiero analizar o quiero observar la metalografía, no la metalografía, sino la microestructura del material, tengo que utilizar algunos elementos para ello, como pueden ser microscopios, ¿sí? Microscopios, que esos microscopios electrónicos o algunos estereoscopios me permiten observar esa estructura. Pero solamente si yo coloco un pedazo de material en el microscopio, no voy a observar la microestructura. Antes de llevarla a ese microscopio, tengo que realizarle una preparación de la superficie o de la muestra que yo voy a observar en el microscopio para identificar el tamaño del grano o la distribución de fases, entre otras posibilidades que puedo hacer con la microestructura del material. Miremos que lo que yo voy a buscar como tal con una metalografía es este punto que vemos acá, un aspecto especular. Y cuando nosotros hablamos de un aspecto especular se refiere a que la superficie de la muestra que yo voy a colocar en el microscopio para observar la microestructura, ¿cierto? Si está en un aspecto especular, fácilmente voy a observar esa microestructura, ¿sí? Pero para cuando tenemos el aspecto especular, antes de llevar al microscopio, tengo que hacerle un tratamiento térmico. Con el tratamiento térmico ya me va a revelar como tal la microestructura, ¿sí? Cuando estamos hablando de entonces del aspecto especular, quiere decir que yo tengo que liberar la superficie de muestra de cualquier imperfección de la superficie, cualquier raya que pueda tener la superficie y vaya a interferir como tal en el análisis de la microestructura. Cuando yo estoy analizando el material bajo los principios de metalografía, tengo que también tener en cuenta la dureza, ¿sí? La dureza es la propiedad del material, la cual me dice si es fácil que sea penetrado, si es fácil que sea rayado. Si el material es fácil que sea penetrado y es fácil que sea rayado, tiene baja dureza. De lo contrario, tiene una alta dureza, ¿sí? Cuando estamos en una preparación metalográfica, fíjense que si el material tiene una baja dureza, será más difícil como tal la preparación metalográfica. Pero si tiene una alta dureza, va a ser más fácil la preparación metalográfica, ¿sí? Va a ser más fácil llevarla a un aspecto especular, ¿sí? Entonces observamos aquí en este archivo, ¿sí? Vamos a, aquí en este archivito, nosotros, o lo que se intenta mostrar en este archivo de una u otra manera, es un trabajo mío respecto a la preparación metalográfica, y dentro de la preparación metalográfica debemos tener en cuenta, ¿sí?, 4 puntos dentro del procedimiento de la preparación metalográfica. Entonces, entre ellos encontramos, número 1, selección y extracción, montaje, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un montaje en frío y un montaje en caliente, esmerilado grueso y fino y el pulido final. Después de cumplir estas 4 etapas, vamos a obtener lo que hablábamos de un aspecto especular, sin rayas y sin imperfecciones superficiales, ¿correcto? Entonces miremos que nosotros vamos a comenzar con la parte de la selección y extracción. Cuando hablamos de la selección y extracción, pues hace colación al pedazo de material o la muestra que yo voy a utilizar para observar la microestructura del mismo. Esos cortes, porque aquí estamos hablando de cortes del material, están estandarizados por la norma ASTM3, que me dice que yo puedo o que tengo que hacer 3 cortes, uno transversal, uno longitudinal y uno superficial. Acá les voy a
mostrar, por ejemplo, los cortes permisibles que se pueden encontrar. ¿Sí? Entonces encontramos, por ejemplo, eh, la parte A que nos habla de la superficie rolada o laminada, la B dirección de laminado, encontramos la F, D y E. Entonces miren, la F, D y E, entonces me dice D, sección planar, ¿sí? Sección planar. Entonces fíjense que como está, esto que está acá grande sería el pedazo de material que yo tendría. Yo puedo obtener cortes así planos como me lo está dando la orientación D. Puedo tener cortes longitudinales perpendicular a la sección de laminado como el E, y el F que sería una sección transversal respecto a la dirección de laminado. Y en otro caso, cuando tenemos ya no sea un material como este, una platina, tenemos un material cilíndrico, podemos obtener el F, ¿sí? Podemos obtener el G y el H. Entonces el G es una sección longitudinal radial, que acá nos muestra cómo sería el corte que podemos realizar, y la tangencial, que nos muestra cómo sería la H. ¿Sí? Entonces lo que nos muestra como tal esta foto son los posibles cortes. Ahora llevémoslo al caso práctico. En el caso práctico, en este caso, miren que se partió a trabajar con este material, ¿sí? Y lo que se quería hacer es determinar pues, el material con el cual se estaba trabajando. Si vamos al punto principal, acá lo que se hizo fue los cortes, ¿sí? Los cortes. Entonces fíjense que acá lo que sería que hacer varios cortes, ¿no? Varios cortes, tenemos el corte A, el corte B y el corte C, ¿sí? Este corte A, ¿sí? ¿Cómo se hizo todo el corte principal de la B y C? Es como si hubiéramos cogido por acá, desde donde estoy señalando, hubiéramos cortado hasta abajo y sacamos una rebanada. Y esa rebanada que se sacó se dividió en tres, como vemos acá, el B y el C. Este corte A es el que se utilizó para metalografía y sobre este corte A que se utilizó para metalografía es donde se van a sacar los tres cortes que les nombraba anteriormente exigidos por la norma ASTM3. Entonces de ese corte A, fíjense que sacamos acá. Lo que marqué acá fue, digamos que sobre el corte A, sobre esta sección A, hice los tres cortes que exigen. Entonces acá va un corte, aquí va otro corte. Este punto quiere decir que esta superficie, ¿sí? La que estoy señalando acá, esta superficie que estoy señalando acá con el puntero, es la que yo voy a analizar. Esta flecha acá quiere decir que la superficie de acá es la que yo voy a analizar. Y esta flecha que va indicando acá quiere decir que yo corto acá y en esa superficie que queda del corte es la que yo voy a analizar. Entonces serían los tres cortes exigidos por la ASTM. Pero entonces esos cortes hay que tener en cuenta otra consideración que tenemos acá en la presentación. Entonces, miremos acá inicialmente que para realizar el corte yo necesito una cortadora, ¿sí? En esa cortadora pues podemos identificar aquí las partes principales que sería la inyección del líquido lubricante que estoy señalando, el disco de corte y la protección del disco de corte para que ninguna partícula pues vaya a impactar a la superficie de la protección de la máquina. Y tenemos la base de soporte, y esta base de soporte está compuesta por un tornillo, ¿sí? Que al apretar ese tornillo pues este es el pedazo de material que estamos trabajando. Estoy señalando acá, permítanme, colocamos acá la pluma. Esto que estoy acá señalando en rojo es el pedazo de material, ¿sí? Entonces esta sección de acá que señalo con la flecha, aprieto el tornillo, este negro que estoy señalando acá, lo aprieto, este bloque oprime el material para que me permita hacer o realizar el corte. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos nuestra máquina, empieza a girar nuestro disco de corte, bajamos el cabezote y acá se alcanza a ver que tengo que colocar sobre la zona de corte inyección constante de lubricante para evitar que vaya a tratar térmicamente el material o vaya a sufrir como tal el disco de corte, ¿correcto? Entonces acá se observa un poquito más, acá adentro está metido el material, acá ya hemos realizado como tal el corte, fíjense que abajo el disco de corte, acá está el corte que estamos haciendo y esta es la rebanada que podemos obtener y que estamos analizando, ¿sí? Entonces, cuidados que hay que tener con estos cortes. Entonces, por ejemplo, acá decía,
evitar o verificar que estos discos de corte, cuando hacemos el corte del material, no va a tener ninguna fractura o en su periferia le falte alguna parte. Aquí en la periferia le vaya a faltar alguna parte. ¿Por qué? Porque si yo corto con eso y no tengo la protección adecuada, pues puede salir un pedazo de material e impactar nuestro rostro, impactar nuestros ojos y sufrir como tal un accidente. Otra cosa importante acá es no exceder la velocidad máxima de operación. Esa velocidad máxima de operación como tal pues ya está por la máquina. Aquí atrás lo que estoy señalando acá con el número 1 es el motor eléctrico que va a mover como tal este disco, ¿sí? Y este motor eléctrico, en este caso esta máquina que estoy mostrando, pues ya tiene una velocidad determinada para evitar que durante el corte pues vaya a sufrir algún daño el disco, ¿sí? Los discos de corte en ningún caso se deben doblar o torcer como dice acá. Un disco de corte no se puede utilizar para pulir, ¿sí? Porque el disco de corte se utiliza para pulir, pueden salir fragmentos y puede lastimar a alguien, ¿correcto? Cuando ustedes realicen las labores de metalografía, ¿sí? Uno tiene que utilizar todo lo que tiene que ver con la seguridad industrial. Acá fíjense que está mostrando la careta. La careta, por haberle expedido un pedazo de material acá del disco de corte, pues va a evitar como tal que vaya a impactar. El tapabocas, cuando estamos haciendo pruebas metalográficas, se pueden expedir gases, solamente el olor, por ejemplo, los lubricantes puede afectar sus pulmones, ¿sí? Utilizar guantes si está utilizando ácidos, que es muy importante, y en estos casos cuando usted hace el corte el ruido es importante, entonces aquí nos muestran los tapaoídos para evitar como tal cualquier daño en la integridad del operario, ¿sí? Cuando me dice acá que utilizar flanches adecuados, si nosotros observamos aquí este montaje, lo que estoy señalando acá, ¿sí? Acá lo observamos, esto de acá es lo que se conoce como flanche y ese flanche lo que permite es darle mayor estabilidad al disco de corte durante la operación de corte del material, ¿sí? Lo que me dice el punto de acá. No utilizar el borde del disco para desbastar. Es muy común que en algunos casos, si no tienen un esmeril, lleguen y cojan este disco y le ponen aquí perpendicular cualquier elemento para desbastar, pero no es posible porque va a dañar el disco y puede ocasionar lesiones en su integridad. Y cuando estamos operando eso, pues tenemos que, si los discos, digamos que puede ser los discos o el líquido lubricante se exige que esté a una temperatura adecuada, hay que cumplirlo para garantizar su funcionamiento correcto a la hora de realizar el corte y no utilizarlo en zonas pues que no utilizar la caída de materiales inflamables para evitar como tal un daño en la integridad y pues obviamente un daño en el lugar donde se esté realizando el trabajo. Acá se alcanza a observar diferentes tipos de cortes en un fabricante determinado, ¿cierto? Que me dice, por ejemplo, en función como tal de unos colores que tiene cada uno de los fabricantes, el tipo de material, entonces aquí me dice que piedra, materiales a base mineral, aluminio, si es una fundición, si es un acero inoxidable, si son aceros o si son metales. Y para cada uno de los materiales hay un disco determinado, entonces este que dice A24N Supra pues son diferentes codificaciones que eso pues ya depende básicamente del fabricante. Pero lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de realizar el corte o los cortes que exige la norma STM3 es verificar que ese disco de corte sea el adecuado para el material que nosotros vamos a cortar, ¿correcto? Entonces fíjense que acá si miramos el caso de la designación de este fabricante, encontramos A24R01. Entonces el A me quiere decir es el mineral abrasivo y ese mineral abrasivo se refiere pues con el cual está fabricado el disco, ¿correcto? En este caso me dice que es el A para óxido de aluminio, que se trabaja en metales mayormente. El C, si tenemos aquí una C, sería para trabajos en rocas o cerámicas. El 24 me dice el tamaño de los granos, que más adelante vamos a observar el tamaño de grano, a que hace referencia, aunque ya en la pasada presentación video vimos lo que es el tamaño de grano. R hace referencia a la dureza, que entonces aquí en este caso se dice que R es medio duro, o puede ser extra, puede ser muy blando, puede ser duro, puede ser muy duro. Entonces si es duro, aquí no iría R, sino iría S, ¿sí? Y 01 es acá pues identificación de tipos especiales, ya pues por ejemplo eso sería para el caso que tengamos un disco especial para determinado material con ciertos tratamientos térmicos eh, que nosotros necesitamos realizar un corte, ya serían casos especiales que el fabricante saca dependiendo de materiales, una superación o otro tipo de material que necesite
un trabajo especial en el material en el cual está fabricado el disco. Entonces acá observamos que dependiendo del diámetro del disco, aquí es la longitud máxima de la sección transversal a cortar, ¿sí? Entonces me dice que si el diámetro del disco, un ejemplo, digamos que el diámetro del disco es de 400 milímetros, la sección transversal que estaría en capacidad de cortar ese disco sería de 60 milímetros, ¿sí? Si es de 230, 25, si es de 115, 10. Digamos que es en función del diámetro del corte, cuál es la longitud máxima de la sección transversal que nosotros podemos cortar con el disco, ¿correcto? Eso sería importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar los discos de corte. Por ejemplo, en este fabricante, Tyrolit, perdón, entonces se observa que lo más importante que yo tengo que mirar es, por ejemplo, el material para el cual se va a utilizar. En este caso es aceros inoxidables, acero inoxidable, ¿correcto? Encontramos acá las dimensiones principales, que esas dimensiones principales pues podría servir para saber, dependiendo del diámetro, cuál es la longitud máxima a cortar en la sección transversal, ¿correcto? Esta parte de acá que nos está diciendo cuáles son las precauciones que ya vimos ahorita que hay que tener en cuenta durante la operación del disco. Y esto es bien importante, lo que hablamos de la velocidad, no exceder la velocidad máxima, 8600 RPM. Si exceden los 8600 RPM, ¿qué pasa con el material? Empieza a salir expedido y puede afectar la integridad como tal del operario. Entonces digamos que dentro de todo lo que está ahí, esos serían los puntos más importantes que yo voy a tener en cuenta a la hora de realizar los cortes para una prueba metalográfica, ¿correcto? Entonces por ejemplo, si yo quiero cortar acá esta sección, entonces esto que está acá arriba es como una sección, una superficie de fractura de fatiga, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Se cortó por acá con el disco de corte por toda la mitad, quedó de esta forma, ¿sí? Quedó de esta forma el corte. Y lo que se analizó fue esta zona de acá, aquí dice zona de análisis para metalografía. Esta zona de acá, donde está la flecha, en la superficie que quedó del corte, se analizó la microestructura, pero en este caso se quería ver la forma de la fractura. Y lo que se observa acá arriba es la fractura. Entonces yo miré acá, hice la preparación metalográfica después del corte y demás. Lo que está observando es acá el corte. Y miren que lo que yo estoy mostrando aquí con el puntero rojo es toda la superficie de la fractura, viéndolo desde la superficie acá cuando yo realicé el corte correspondiente, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Eso sería la parte de los cortes. Miremos ahora la segunda parte, que sería, lo digo acá, que sería el montaje. ¿Qué pasa? Cuando yo hago los diferentes cortes, puede que el pedazo de material, si lo necesito en cierta ubicación, yo tengo que garantizar que cuando yo pula ese pedazo de material me quede en una ubicación determinada. Para lograr eso tengo que realizar un montaje. Y cuando yo realizo un montaje estoy hablando de algo que se conoce como la pastilla. ¿Y qué se conoce como la pastilla? Miremoslo acá. Miremos que en este caso esta cosita redonda que está acá es la pastilla. Y lo que está dentro él es el material en una orientación determinada. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Si yo quiero, por ejemplo, lijar este pedazo de material muy pequeño, yo tengo que montarlo sobre una base. Y esa es la base lo que se refiere al montaje. Puede ser un montaje en caliente. Y quiere decir que todo esto que está acá, este material, o esta zona de acá, o esta superficie, estos engranajes, o este engranaje, o esta superficie de elemento, o esta superficie acá, es la que yo voy a analizar. Pero entonces lo que yo tengo que ver es cómo hago ese montaje. En este caso es un montaje en caliente. ¿Cómo hago el montaje? Entonces utilizo unas prensas. Miremos pues cómo pueden o cómo funcionan esas prensas aquí en este ejemplo que tenemos acá. Un video que podemos observar mostrándonos una prensa para realizar como tal esa operación, ¿sí? Entonces esta máquina que vemos acá es una prensa de montaje de muestras para metalografía, y lo que me va a permitir esta prensa es obtener las pastillas que observamos aquí en la presentación, les comentaba ahorita en la presentación, ¿sí? Entonces acá pues nos muestran la altura, el ancho. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de una prensa, esa prensa que veíamos tiene un émbolo interno.
ese émbolo interno sobresale, como se muestra acá, y sobre ese émbolo colocamos el pedazo de material que nosotros vamos a analizar. Cuando colocamos el material sobre la superficie, bajamos el émbolo y el émbolo pues con toda su carrera hasta hasta la carrera final que puede tener la máquina, dependiendo, la prensa, dependiendo de la altura del émbolo que tengamos. Después de eso colocamos acá nuestro embudo, y en ese embudo pues vamos a aplicar aquí una resina. Entonces ya hemos hablado de las resinas. Cuando colocamos aquí la resina, ahí podemos hablar de dos tipos de resinas. Aquí nosotros tenemos la resina que puede ser una resina termoplástica, como que se llama la lucita, y la baquelita, que es una resina termoendurecible, ¿sí? La baquelita o la lucita. Esas son las resinas que yo estoy colocando allá en la prensa, ¿sí? Entonces lo que yo voy a colocar es, acá por ejemplo observamos otro tipo de prensa. La prensa que vemos en el video tiene más tecnología que este es otro tipo de prensa que estoy mostrando acá. Pero esta prensa acá es mecánica. Fíjense que acá es lo mismo. Acá yo puedo quitar esto que es la resistencia. Con esta palanca subo el émbolo, coloco nuestra pieza, vuelvo y bajo el émbolo, y dentro del émbolo pues voy a colocar las resinas, como se observa aquí en el video. Entonces ahí lo que se hizo fue cerrar como tal el habitáculo, apretamos, ¿sí? Y ya programamos, damos el diámetro, la temperatura a la cual va a llegar en la zona de prueba. Entonces esta temperatura es bien importante porque es la que me va a permitir llevar en estado líquido la resina y que me vaya a formar como tal la pastilla que les había mostrado en la presentación. Entonces lo que se alcanza a ver acá, esta sería la zona en la cual aumenta la temperatura, ¿sí? Lo que estoy señalando acá. Estos ductos que están acá van a llevar como tal agua, y esa agua ¿para qué sirve? Entonces inicialmente yo llevo la cámara a una temperatura, en este caso digamos el video que sea 175 grados, llegamos al estado líquido de la resina, y en ese punto pues ya retiramos como tal esa temperatura, ¿sí? Pero sobre toda la zona de prueba empieza a circular agua para comenzar a enfriar esa resina y que solidifique en la forma de la pastilla que nosotros necesitamos. Retiramos, subimos el émbolo y fíjense que obtenemos nuestra pastilla, la pastilla, ¿sí? Me voy un poquito acá. Miren que esto azul fue la resina que le coloqué, se endureció, ¿cierto? Cuando pasamos el agua. Y este pedazo acá es el material que yo voy a analizar. Es el material, sobre esta superficie es donde voy a analizar la microestructura del material, ¿correcto? Entonces volvamos acá a nuestra presentación. Fíjense que eso que se obtuvo ahí fue esto de acá. Cuando estamos haciendo estas operaciones, pues nosotros como tal recortemos para observar la superficie y la microestructura del material, ¿correcto? Ahora bien, después de esta etapa viene la etapa de pulido. Nosotros iniciamos, permítame coloco acá el puntero. Nosotros iniciamos con un pulido manual. Aquí tenemos de la marca Bowler un pulidor manual. ¿Cuál es la diferencia de todos esos son ligas? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? El grado, que tenemos 240, 320, 400, 600. Recordemos que entre mayor sea el numerito, quiere decir que es más fino el pulido que me va a dar cada lija. Yo siempre puedo iniciar con un pulido 240. Con el pulido 240, haga de cuenta que usted va a colocar lo que estoy pensando aquí más o menos, me disculparán lo redondo,
esta será nuestra pastilla. Y comenzamos con un movimiento arriba hacia abajo. Pero en nuestra pastilla yo voy a hacer aquí una marca inicial. Usted le hace una marca inicial con un lápiz y demás. Comienza a hacerle acá un procedimiento arriba hacia abajo. Y lo importante es que esto tiene que estar con agua. Aquí va a haber agua constante, pues para que todos los restos que van saliendo de la operación del lijado pues vayan a descansar por aquí en esta zona que retiene todas esas partículas que va removiendo de la superficie. Cuando pasamos de 240 a 320, lo que yo tengo que hacer es, en función de esta marca, colocar acá de nuevo la pastilla en 320 pero girada a 90 grados y vuelvo a hacer la operación. Sigo acá, lo giro a 90 grados y sigo la operación, y sigo acá 90 grados y sigo con la operación. ¿Correcto? Entonces es algo importante tener en cuenta en este punto del lijado. ¿Sí? Yo puedo en algunos casos, por ejemplo cuando tengo aluminio, el aluminio como tiene, digamos que tiene una baja dureza, entonces se puede penetrar muy fácil o rayar muy fácil. Entonces lo que yo utilizo es a partir de 400, puedo utilizar 600, también viene 1000, 1200, 1500, 2500, 3000. ¿Sí? Entre mayor el número, más fino va a ser el pulido del material, ¿correcto? ¿Listo? Y no olviden que cuando vas pasando de lija en lija, tiene que haber agua constante, un flujo caudal de agua constante, y debemos girarlo 90 grados en cada una de las etapas o en cada una de las lijas. ¿Listo? Pues aquí vemos el caso: 40, 50, 60, 80, 100 a 120, 150, 180, 240, 400, que vemos ahí. Y de ahí para arriba encontramos que sería más que mucho más fina el tipo de lijo, mucho más fino el acabado que podemos obtener en la superficie. ¿Sí? Y este sería otro pulidor, pero sería automático, en el cual acá viene agua con flujo de agua constante. Esto está girando, ¿sí? Está girando sobre unos rodillos, y lo que hago es colocar en esta zona nuestra probetica, la colocamos ahí, ejercemos un poco de presión y la vamos girando 90 grados constantemente. ¿Sí? Y ya cuando hagamos el procedimiento podemos pasar acá y la podemos limpiar inmediatamente con el agua que tenemos acá. ¿Sí? Si miramos acá este documento que estamos realizando ahorita, entonces, a ver, por acá está la zona de lijado y polichado. ¿Sí? Aquí colocaba las tres fases del proceso de desbaste que hablamos ahorita, que es el desbaste grosero, desbaste intermedio y desbaste final. ¿Sí? Entonces después de que nosotros hacemos miremos acá, colocado miren que acá en este ejercicio, miren que acá tenemos la pastilla, ¿no? Todo esto me con verde la pastilla. Y el material, fíjense que es este pequeñito de acá, este que está acá señalado con el puntero, este es otro pedazo de material, y aquí está otro pedazo de material, de acuerdo a los cortes que exige la norma ASTM. Después de eso cogimos la pastilla, se empezó a hacer el lijado manual. Acá no hay ninguna foto del lijado manual, pero ya les mostré el equipo. Pero después del lijado manual, hasta llegar por ejemplo a la lija 2000, ¿sí? Cuando llega por ejemplo a la lija 2000, entonces en ese punto yo paso a realizar un polichado, ¿sí? Un polichado. Y cuando hablamos de un polichado, hace referencia al uso de este tipo de máquinas. Esta máquina, aquí esta parte azul, pues va a salir como tal agua, ¿sí? Para lubricar el paño, para mojar el paño. ¿Sí? Este paño acá va a girar a unas ciertas revoluciones, unas revoluciones determinadas. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos varios tipos de paños. Hay paños que tienen pelusa o fibras largas, hay paños que tienen fibras cortas. ¿Sí? ¿De qué depende eso? Por ejemplo, si vamos a hacer un polichado de un acero, se utilizan normalmente paños de fibras cortas, y si vamos a usar o vamos a realizar una pulida de un aluminio, se utiliza paño de fibras largas. ¿Sí? ¿Y por qué paño de fibras largas? Por lo que el aluminio tiene menor dureza que el acero. Entonces, ¿qué pasa? Como se observa acá, ¿sí? O como observamos por ejemplo en este video, acá miremos en este video y lo vamos explicando. En este video es
un trabajo de metalografía que realicé, observamos acá el giro, ¿sí? El giro de la, el giro del disco, ¿sí? El giro del disco. También observamos acá esto blanco, miren que cuando yo voy a realizar el procedimiento de polichado, yo he hecho inicialmente agua, lubrico el paño, después coloco un lubricante no sino un agente de polichado. Ese agente de polichado a qué se referencia, un agente que me va a ayudar como tal a pulir finamente el material. Ese agente de polichado, en este caso estamos puliendo aluminio. En el aluminio se utiliza normalmente lo que se conoce como óxido de magnesio, ¿sí? Óxido de magnesio, ¿sí? Y cuando estamos puliendo acero se conoce como alúmina, ¿sí? Alúmina. En este caso óxido de magnesio es un polvo blanco, ¿sí? Y lo que estoy realizando acá es el pulido. Como es un aluminio, recordemos que cuando tenemos un material que tiene una baja dureza, yo tengo que ejercer una presión, no tengo que ejercer tanta presión, sino solamente dejarlo caer y con el propio peso de la probetica empezarlo a girar. Vamos a observar cómo se realizó aquí el giro en el proceso de polichado. Entonces me quedo en ese punto, lo voy girando, cuando voy polichado también lo voy girando, ahí ya voy a proceder a girarlo, entonces llego y lo giro ahí. También otra forma es solamente quedarme en un punto y empezar a girar completamente la probetica. La giramos la probetica nomás. Vamos girando sin ejercer peso directo, sino solamente con el peso de la probeta, ¿sí? Lo que se observa acá en la probetica, acá son todos estos pedacitos de acá son los pedazos de material que consiguen analizar. Para este caso que estamos analizando, estamos haciendo el polichado del aluminio. Cuando estamos haciendo el acabado final, o sea que queremos que nos quede especular, utilizamos unas bajas RPMs para el disco. La velocidad aproximada puede estar entre los 100 y las 150 RPMs cuando estamos haciendo el acabado final. Realmente cuando nosotros hacemos un proceso de polichado como el que está acá y un material que tiene una baja dureza, pues el polichado es algo de paciencia, porque yo no puedo desesperarme haciendo mucha fuerza porque lo voy a rayar. Durante ese polichado que observamos ahí tenemos dos tipos de giros. El primer tipo se llama giro complementario y giro en contra. Fíjense, giro complementario es ir moviendo. Este que está acá hace referencia a la probeta. Entonces lo que yo hago es ir girando mi probetica, el giro de la probeta, pero en el sentido de giro del disco. Y en contra es el giro del giro de la probeta, pero la estoy girando en contra al giro de quién? Del disco, o en este caso pues del paño que vemos acá. Entonces miremos que yo pues cuando estoy haciendo la metalografía, cuando estoy en el proceso de polichado, ¿sí? Tengo que tener en cuenta o tengo que mejor responder a la pregunta de qué velocidad puedo usar, ¿sí? ¿Qué velocidad puedo usar? Entonces aquí tenemos dos condiciones, una de alta remoción y una de baja remoción. Cuando tenemos una alta remoción hablamos de baja y alta remoción, tenemos dos variables importantes, que es la velocidad de la muestra y velocidad de la máquina. Velocidad de la muestra, velocidad de la máquina. Si quiero tener una alta remoción, la velocidad de la muestra debe ser baja. ¿Y cuál es la velocidad de la muestra? Pues como yo lo estaba moviendo ahí en el video, suave, pero la muestra o la pastilla. Y la velocidad de máquina debe ser alta, o sea, será la velocidad del disco. Yo les comentaba ahí que como estaba en la etapa final eran 100 a 150. Cuando tenemos una alta remoción, o sea, cuando comenzamos, aplicamos por ahí unos 500, 600, 700 RPMs, ¿sí? Y en dirección opuesta. ¿Y dirección opuesta qué es? Dirección en contra. Y cuando ya empezamos en la parte final, que era según el video,
la velocidad de la muestra y la velocidad de la máquina tiene que ser la misma, ¿cierto? Y en una dirección complementaria, si está en la dirección complementaria, ¿correcto? Y debe ser la misma y normalmente pues son bajas, muy bajas, y por ejemplo en el caso del aluminio 100, 150, entonces en este caso si queremos una alta remoción del aluminio de 500 a 600 rpm, baja remoción del aluminio de 100 a 150. Si queremos hacer una alta remoción, por ejemplo, en un acero, pues yo puedo pasar de los 700, 800 rpm, y para baja remoción pues alrededor de los 300 o 400 rpm, ¿correcto? Entonces es la parte del polichado. Venimos acá y muestro pues la polichadora, que es una marca, Etosurf 3000. Acá con este indicador pues voy a variar como tal las velocidades, hasta en este caso voy hasta 500, ¿no? Pero hay algunos que va hasta 800, 900 o hasta 1000. Acá con este botoncito encendemos el giro de nuestra polichadora, ¿sí? Nuestra polichadora como tal. Cuando acabamos el proceso de polichado, ¿sí? Cuando acabamos el proceso de polichado, ya tengo que estar revisando en el microscopio. Ya cuando tengo la parte de polichado, ya tengo que estar en un término especular. En este término especular, si yo voy y observo en el microscopio, tengo que mirar que no haya rayas. Miren que esto que se señala aquí con el puntero es una raya todavía que tiene material, ¿sí? Acá, miren esto que negrito que se ve acá, ya son rayas que todavía quedan del proceso. Es lo que yo hago es inicialmente ir otra vez a la polichadora y eliminar esas rayas. Hasta este momento pues no estoy viendo la microestructura, solamente estoy verificando que no hay rayas. Para poder observar la microestructura, que es como está acá, ver todos los granitos como se observan acá, para ver esa microestructura, entonces lo que yo tengo que pasar es del proceso de polichado, vamos a pasar al proceso de ataque químico. Cuando ya está lista, ya está especular y le hago un ataque químico, que sería el paso de acá. Ese ataque químico, entonces me dice, el ataque químico se realiza sumergiendo la muestra pulida especular en una solución ácida o básica, ¿sí? Y esa solución, en función, o de dónde saco esa solución, entonces otra vez me voy a la ASTM E340, y voy a encontrar que en función de la aleación que yo esté preparando la prueba metalográfica, me da una composición de una solución para el ataque químico. Y lo que me dice, por ejemplo, es acá me dice HCl 50 mililitros, y me dice el procedimiento. Me dice, por ejemplo, sumergir el espécimen en la solución, ¿cierto? De 15 a 30 minutos. Entonces lo que yo hago es, vamos acá un momentico, vamos a, permítanme acá, colocamos una nueva diapositiva y vemos como un esquema de lo que les quiero hablar del ataque químico. Entonces vamos por acá, aquí esta cosa el diseño, coloquemos aquí como una formita permítanme un momento, buscamos cuál nos podría servir, esta acá. Haga de cuenta que esto que estoy colocando ahí es un recipiente. Sobre ese recipiente, acá yo voy a tener la solución. Entonces acá haga de cuenta que todo esto que está acá rojo es la solución. Entonces esta es la solución, que la preparamos de acuerdo a la norma ASTM E340. ¿Sí? ASTM E340. Y cogemos ahora nuestra pastillita, ¿sí? Digamos que esta es la pastilla, y más o menos esta es nuestra pastillita, la sumergimos acá en nuestra solución y de acuerdo a lo que diga la norma STM, dependiendo del material que estoy analizando, la sumergimos y le damos el tiempo estipulado. Cuando sumergimos, recuerden que yo voy a utilizar guantes de protección, sus guantes de látex, para evitar como tal que usted se vaya a quemar con los ácidos que utilizan para revelar. El ácido o el ataque químico es para revelar la microestructura del material, para revelar, ¿sí? Ya con el ataque químico voy a observar la microestructura. Entonces miren que acá
Después de que yo hice el ataque químico, alcanzo a observar la microestructura, sería como la microestructura del material. O después de que yo hago el ataque químico, puedo observar lo que se ve aquí en la foto, un poquito mejor. Esto que está acá, los granos, miren que todo ese entramado negro pues serían los límites de grano, ya lo hemos hablado, acá tenemos todos nuestros granitos. Y para ver esta microestructura, pues lo que tengo que hacer es atacar químicamente. Después que ataco químicamente, voy a ese microscopio, es un microscopio invertido. ¿Y por qué invertido? Porque la pieza que la voy a colocar mirando hacia abajo. Aquí voy a colocar, pues, algo como esto, sería digamos que esta es la pastilla, y la material pues va a estar sobre esta superficie negra, pues que se llama invertido. Tenemos diferentes aumentos para observar que la microestructura, esto ya sería la microestructura del material, viendo nuestros granitos, ¿sí? Viendo nuestros granos, aquí puedes observar cuáles serían los granos, y lo que vamos a ver más adelante pues es cómo puedo yo observar el tamaño de grano en estos casos, ¿sí? Y ya en ese punto pues yo ya mido la microestructura, y más adelante vamos a observar cómo podemos obtener el tamaño de grano, cuál es el tamaño de grano, si es un grano fino o es un grano grueso. Más adelante podemos o vamos a observar este parámetro.